Buenos días, hermanos queridos. Bueno, yo también voy a decir feliz día a todos los padres. Noble tarea que el Señor nos ha encomendado, ser papás. Hoy estuve complicado para poder hacerme de los apuntes. La impresora decidió no funcionar y estuve molestando a varios hermanos de la congregación. Y al final tampoco pudimos porque noté que varios tenemos los mismos problemas con la impresora. Pero bueno, hay un kiosquito cerca de casa, nos salvó las papas, ¿no? Como dice. Así que pudimos imprimir. Amén. Hace unos domingos atrás estuve compartiendo acerca de que la iglesia es ese edificio de Dios y que se va edificando, ¿no? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, pero pudimos ver juntos que es verdad que Él la edifica, pero que nos suma a nosotros en este proceso de edificar y de ir poniendo esos ladrillos pegados unos con otros para ir formando ese edificio de Dios. También vimos que el principal fundamento, el cimiento, la base de este edificio es Jesucristo mismo y que nadie puede poner otro fundamento que el que ya fue puesto. Amén. Y vimos, ¿qué es este fundamento? El hecho de la redención, el hecho de que Cristo murió en la cruz por nosotros, el encuentro que tenemos con nosotros con Jesús, ese encuentro con Cristo resucitado, es ese que nos cambia la vida. Cuando los que nos cambió a nosotros, los que nos quebró de nuestra mala forma de vivir, fue habernos encontrado con Jesús. Eso que no podemos explicar, ¿no? A veces es difícil explicarlo. ¿Cómo fue? ¿Por qué yo me acuerdo de mis familiares que me decían, vos te fanatizaste, a vos te lavaron el cerebro, no sé si les ha pasado esas, ¿no? Y yo no tenía palabra porque hacía poco que me estaba congregando. Y yo le digo, mira, no sé lo que me pasa, pero yo sé que me encontré con Él. Yo sé que algo pasó en mi corazón, en mi interior. Yo encontré esa paz que no tenía, ¿no? Entonces ese encuentro con Cristo, que a veces nos cuesta explicarlo, es el fundamento de su iglesia. Otro fundamento, que Jesucristo es el Señor, y las enseñanzas, la huella que Él dejó, la enseñanza apostólica. Bien, después pudimos ver juntos las etapas de esta edificación, esas hileras de ladrillo que se van pegando para ir formando ese edificio. Vimos en primer momento, la primera etapa, el amor fraternal, es esa comunión, ese amor que sentimos y percibimos cuando nos acercamos a la iglesia. Ese amor de los hermanos, eso nos enamora, ¿no? Y estamos como en ese primer amor con la iglesia al ver el cuidado, cómo nos sostienen, cómo nos tienen paciencia, ¿no? Y un montón de cosas más, eso nos conmueve y nos contagiamos de ese amor, ¿no? Y de repente, de ser egoístas, empezamos a amar, ¿no? Empezamos a hacer algo por otros, ¿no? Nos vamos contagiando de ese amor. La segunda hilera, hablamos acerca del discipulado. Venimos pensando de una manera, con pensamientos y una forma de manejarnos equivocada, y necesitamos aprender, necesitamos que nos enseñen cómo debemos ser en cada área de la vida. Entonces nos metemos en el discipulado. Y después, ¿qué vimos también? Que a medida que hay necesidades, nos vamos distribuyendo las tareas, nos vamos organizando para poder cubrirlas. Y la etapa de que hoy les voy a hablar es acerca
del servicio y el evangelismo. No sé si voy a llegar a terminarlo, o sea, no lo vamos a ver todo el tema, porque hoy es un día especial, calculo que los papás querrán volver temprano a casa, y así que esto va a ser cortito, hermanos, tengan fe. Pero algún domingo próximo vamos a poder ver juntos cómo se relaciona el servicio y el evangelismo en la iglesia. Bien, ¿qué es servicio? ¿Qué es el servicio? Es el trabajo que hacemos especialmente para ayudar a otra persona. Es el prestar asistencia cuando alguien necesita ayuda. Pero hoy, como les decía recién, no nos vamos a enfocar en el servicio ya formal o institucionalizado, algo así, de la iglesia, ¿no? Cuando nombramos algún diácono o algún líder, alguien que está a cargo de un servicio, sino el que tiene que ver con todos, el que nos involucra a todos. Ese sentir que tiene que estar en nuestro corazón, brotar y nos tiene que motivar de ser esos egoístas que pensamos solamente en nosotros a empezar a ayudar a otros hasta terminar siendo siervos de todos. Como dice la palabra, que la vida nuestra es como esa aurora, ¿no? Ese amanecer, ese día que comienza con poquita luz, pero a medida que el día avanza, el día se hace perfecto y la luz ilumina todo. Así es la vida nuestra del cristiano, ¿no? Que venimos a la iglesia del Señor pensando solamente en nosotros, pero a medida que vamos creciendo y conociendo más al Señor, empezamos a ser más parecidos a Jesús. Amén. Y nos hacemos siervos de todos, servimos a todos. Bien. Amén. Lo primero que tenemos que entender es que hemos sido rescatados, ¿no? Sabemos bien que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. No hay un tercer reino, ni tampoco hay un gris. O estás acá o estás allá. En el reino de las tinieblas estábamos esclavos, estábamos siendo engañados por Satanás, le servíamos a él y a todas esas corrientes y modas de turno que hay. Cuando servimos a nosotros mismos, servimos al yo, vieron que mi yo demanda, ¿no? Siempre necesita más. En realidad estamos siendo esclavos de ese reino de tinieblas y seguimos riéndole culto a Satanás, al diablo. Estamos ahí engañados y esclavizados. Ahora, de repente nos encontramos con Jesús, levantamos la mano, Señor, sálvame, Señor, libérame, y Jesús, que pagó el precio, nos rescata y nos saca de un reino y nos coloca en el reino de la luz. ¿Y ahí qué sucede? Bueno, ahora estoy en el reino de la luz, ya está, vamos a vivir para nosotros, Dios nos va a bendecir en todo, ¿no? Y vamos a pum para arriba. No, en este reino también hay un rey. También hay un gobierno. Justamente el reino es gobierno de Dios. Dejamos de servir al reino de las tinieblas, pero ahora tenemos otro rey que es Jesús, al cual debemos servirle. No vivimos para nosotros, sino vivimos para Él, para aquel que nos salvó y nos rescató. Eso está, vamos a buscar juntos 2 Corintios 5, 14.
En este reino estamos para lo que Él mande. Y somos hijos también y discípulos. Y hasta Él, Jesús, nos llama amigos, pero siempre y cuando hagamos lo que Él manda, ¿no? Y en este reino hay otros hijos y discípulos que también le sirven al Señor. Segunda de Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Saben que una vez le preguntaron a un joven universitario cristiano, ¿para qué estás trabajando? Entonces el joven respondió, bueno, trabajo para... ¿para qué estás estudiando? Entonces el joven respondió, bueno, estoy estudiando para poder conseguir un buen trabajo. Trabajar en alguna empresa. Bien, ¿y para qué querés tener un buen trabajo? Bueno, quiero tener un buen trabajo para poder tener dinero. Ah, bien. ¿Y para qué querés tener dinero? Bueno, quiero tener dinero para el día de mañana poder tener una familia y sostenerla. Bien. ¿Y para qué querés tener una familia? Bueno, quiero tener una familia para poder tener hijos. O sea, me quiero casar para poder tener hijos. Bien. ¿Y para qué querés tener hijos? Bueno, quiero tener hijos para tener nietos y tener una gran familia, ¿no? ¡Wow! ¡Qué vida! Y a otros le preguntaron, bueno, ¿para qué trabajás? Para comer. ¿Y para qué comés? Para trabajar el otro día. O sea, ¿qué vida? Falta de desafíos y de propósitos. Qué bueno sería decir, trabajo para sostener a mi familia, porque yo y mi familia serviremos al Señor. Amén. Fíjense que es diferente. Tenemos una misión, tenemos un desafío de seguir, de todo lo que hacemos es para servirle a Él, es para agradarle a Él y vivir para Él. Amén. Entonces, eso es lo que nos motiva a servir. Somos siervos y servimos a la justicia. Eso está en Romanos 6, 17 al 22. Romanos 6, 17 al 22. Que es un poco lo que estábamos recién hablando. Y dice, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y en el 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fuimos rescatados, éramos esclavos y ahora somos siervos del Señor, de la justicia. Lo que acá habla, cuando dice esclavos, se traduce bien, muy bien, es doulos, que significa esclavos. Y cuando dice siervo de justicia, es también esclavos. Usa la misma palabra ahí el apóstol. Significa somos esclavos de la justicia. Servimos al Señor. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Amén. En Romanos dice, porque de Él, por Él y para Él son algunas cosas, todas las cosas. Amén. Todas las cosas, toda mi vida tiene que estar a su servicio. Bien, pero ¿qué sucede muchas veces en la iglesia? Saben que Jesús, cuando ya faltaba poquito para que Él tomara el camino de la cruz, se le acercó la madre
de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, con sus hijos. Y le hizo una petición a Jesús. Le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Bueno, Jesús le respondió: bueno, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparados. Y esto provocó en sus discípulos, porque ya venían hablando el tema, un enojo y una pequeña discusión ahí entre ellos. Y ahí el Señor nos da una pista de cómo debemos ser nosotros y cómo actuaba Él. Esto está en Mateo 20, 25. Cómo debe ser el servicio entre nosotros hacia nuestros hermanos. Mateo 20, 25. Dice así: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande debe ser su servidor, y el que quiera ser el primero será el esclavo de todos. Así como el Hijo no vino para ser servido, sino para servir. ¿Querés ser grande en medio de la congregación? ¿Sí? Muchos dicen que sí. Amén, está bien. Entonces debe ser el servidor de todos. El diácono, la palabra que acá usa es diácono de todos. ¿Y qué es el diácono en este sentido? Es aquel que está es el che pibe, ¿viste? Que está para cubrir todo lo que hace falta. Si hay que ir a comprar allá, si hay que ir a hacer esto, si hay que poner la silla, si hay que servir a mi hermano en todo. ¿Querés ser el primero? Serví a tu hermano. ¿Querés ser el grande, perdón? Y ahora ¿querés ser el primero? Sé esclavo de tu hermano. Es duro, ¿no? Es bravo la cosa. Pero el Señor nos anima, nos muestra en realidad que Él vino a establecer un reino totalmente diferente al reino de las tinieblas y al que gobierna este mundo. En su reino las cosas son al revés. El más grande es el que más sirve, y el que quiere ser el primero es aquel que es esclavo de todos, es aquel que está al servicio de todos. Y se da como ejemplo, así como Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén. Entonces, ese es el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. Otro ejemplo, esto está en Juan, ¿se escucha bien? Algunos, Juan 13, 15 al 17. Ojo que esto no es fácil, Yo por ahí lo cuento medio fácil, pero a mí me cuesta. ¿Cuántas veces decimos, no, me tiene que servir a mí? ¿No? ¿Qué me está pidiendo cosas? ¿Cuántas veces se nos pasa eso en la cabeza? Bueno, veamos a Jesús, veamos qué hizo Jesús y cómo sirvió Él a sus discípulos, a sus hermanos. Juan 13, 15 al 17. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Saben que aunque ellos tenían las tareas divididas, esta tarea de lavar los pies no la hacía nadie. Porque generalmente cuando uno llegaba a una casa, en aquellos tiempos, el que la realizaba
era el esclavo, era el siervo que había de la familia. No lo hacía alguien de la familia. Y en ese tiempo no había calles asfaltadas, ¿no?, ni empedradas, sino que era puro polvo, puro polvo. Entonces, esas sandalias que ellos usaban se llenaban de tierra. Ni hablar si llegaba a llover. Si llegaba a llover, todo ese polvo se hacía un barro. Entonces, imagínense esos pies cómo estarían. Bueno, esos pies son los que Jesús lavó. Él se vistió de siervo, se puso la toalla, se remangó y le lavó los pies a sus discípulos. Entonces Juan 13:15 dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. ¿Querés seguir al Señor? Amén. ¿Querés ser un siervo de Él? Amén. Bueno, quiero que sepas que el siervo no es mayor que su Señor. Así que si Él lo hizo, lavó los pies a sus discípulos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lavarnos los pies unos a otros. Amén. Ya que no somos mayor que Él. Somos siervos de Él. Si Él lo hizo, nosotros también debemos hacerlo. Amén. ¿Recordás algún hermano que le debes lavarle los pies? ¿Se te viene en la mente a algún hermano que tendrías que servirles? Bueno, estás a tiempo, estamos a tiempo de servirnos mutuamente. Bien. El servicio no es solamente para que se desarrolle en medio de la iglesia y en medio nuestro y entre nosotros, sino también hacia el mundo. Vamos a leer 1 Corintios 9, 19 al 23. Primera de Corintios 9, 19 al 23. Dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que no están sujetos, a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Qué tremenda actitud de Pablo.
se hizo siervo de todos, de los que están, de los judíos, de los que no están sujetos a la ley, los paganos, de los débiles. Por ahí acá estaría hablando de los débiles en la fe. También me hice débil en la fe. Me he hecho de todos, ¿no? Se acercó al necesitado, se compadeció y se puso a la par de aquel que estaba necesitando, para servirle. Se hizo siervo de todos. Y para, con esa actitud de servicio, poder demostrar a Cristo y poder salvar de todos a algunos. Amén. Vemos lo que hoy le estaba comentando, cómo el servicio está relacionado con la evangelización, con el ganar a otros. La gente está cansada de tantas palabras y de tantas prédicas. Necesita ver vidas cambiadas. Necesita ver a Cristo en vos. No necesita un folleto. Necesita que vos seas el folleto. Que vos demuestres con tu vida que Cristo. ¿Y cómo vas a demostrar? Sirviéndole, amándole. Aunque te dé vuelta la cara, le seguís sirviendo, lo seguís ayudando. Eso es demostrar a Cristo. Qué hermosa actitud de Pablo. Amén. Entonces fuimos ganados por el Señor, no solamente para servirle a Él, para servirnos entre nosotros y para también servirle a todos y no hacernos siervos de todos. Recordemos a Jesús cuando Pablo describe a Jesús en Filipenses 2:5. Dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, ¿no? Y se hizo, hombre, y estando en condición de hombre, tomó forma de siervo, ¿no? Tremendo. Ese mismo sentir que hubo en Cristo tiene que haber en nosotros. Tenemos que tomar forma de siervos. Amén. Entonces, si esta es la motivación, vamos a seguir estudiando, charlando juntos, pero si esta es lo que me motiva a servir a otros, ahí se derrumban un montón de cosas que nos pueden llegar a pasar. El desánimo cuando estoy sirviendo a otros. Si yo estoy sirviendo a Cristo, no sigo sirviendo igual, ¿no? El cansancio, a veces estábamos cansados, pero me motiva, tengo un fuego interior, me motiva a otra cosa, ¿no? Quiero servir al Señor, quiero hacer como Él fue. Entonces, tengo otro motor que me maneja. No es la circunstancia, no es como hoy me levanté ni cómo me siento, sino que soy un siervo de Él y quiero ser igual a Él. Amén. El servicio debe estar donde hay necesidad. Vamos a ver Mateo 25, 31 al 48. Bueno, es bastante. Por ahí no leemos todo, pero este es un pasaje conocido. Mateo 25, 31. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me distes de comer, tuve sed y me diste de beber,
Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me distes de comer, tuve sed y no me distes de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Podemos, duro este pasaje, pero podemos ver a dos grupos que conocían al Señor, primeramente. No eran ateos, por así decirlo, conocían al Señor, estos dos grupos. Pero hubo uno que vio la necesidad, uno que vio al hambriento, que vio al que estaba desnudo, al que estaba enfermo, y otro que no vio, otro que estaba ciego, no lo vio, no vio la necesidad. En 2 de Pedro 1:9 dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hubo un grupo que se olvidó de dónde lo sacó el Señor. Se olvidó de dónde lo rescató. Se olvidó que el Señor lo trasladó, lo libertó de un reino y lo colocó en el reino, en su reino, en el reino de la luz. Y no pudieron ver la necesidad. Hermano, no vaya a ser que hayas visto al hambriento y no le diste de comer. No solo hambriento de pan. A veces algunos están hambrientos de un abrazo, de una compañía, de una oración. No vaya a ser que viste y no hiciste nada. No vaya a ser que haya algún necesitado de una visita y no tuviste tiempo para ir a verlo. O alguno que esté en el hospital y no lo fuiste a ver. Este grupo que sirvió al Señor a la necesidad tuvo otra cualidad. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Hubo un servicio desinteresado. Porque seguramente si vos sos consciente que es Jesús, es el que está pasando necesidad, actuarías. Pero a veces nos olvidamos. No sería por interés, lo hacemos ¿por qué? Porque queremos estar bien con Jesús. No sea que después del día de mañana tengamos un problema, ¿no? Cuando lleguemos allá al cielo.
Pero este grupo actuó por desinterés, amó desinteresadamente, cubrió al necesitado por desinterés, sin buscar una retribución, sin ser reconocido. También podemos ver que si dejamos de servir, si dejamos de cubrir las necesidades, en realidad lo estamos dejando de servir a Él, al Señor. Amén. Entonces la gran pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? Sabe que siempre estamos sirviendo, siempre estamos trabajando para alguien, o estamos trabajando para el Señor o para el yo, ¿no? O para este mundo. Solamente hay dos reyes. O amarás a uno, o aborrecerás al otro, porque no se puede amar a los dos. No se puede amar a Dios y a las riquezas de este mundo, al yo, a nuestro yo y a nuestro ego. A medida que estos ladrillos se van pegando, suceden varias cosas. Primeramente, cuando venimos al Señor, somos demandantes, somos recién nacidos, y como un bebé recién nacidos, siempre estamos pidiendo, ¿no? Vieron que los bebés y los chiquitos siempre están demandando, y si no los cubrimos, empiezan a llorar, ¿no? Y todo eso. Pero a medida que vamos creciendo, dejamos de ser demandantes, hasta un punto recibimos una formación en la etapa de niñez y hasta llegar a la juventud, y en un momento empezamos a dar. Y así sucede también en la iglesia. Al principio nos enamoramos de ese amor, somos parte del discipulado, empezamos con alguna tarea medio organizada, pero lo que el Señor busca es que demos, que lleguemos a esa estatura que tuvo Cristo, de hacernos siervos de todos, de estar sirviéndole a Él, a nuestro prójimo y a todos, para poder en ese servicio, en eso que hacemos, de poder salvar y bendecir a todos. Cuando más nos parezcamos a Jesús, más vamos a bendecir a todos, ¿eh? Si vos te pareces más a Jesús, bendecís a tu hermano, a tu familia, a tu esposa, a la iglesia, a tu vecino, a todos. Amén. Dios nos siga hablando en este día. Si le estamos debiendo algo al Señor, si hay alguna necesidad que no hemos cubierto, pongámonos a tiempo. Todavía hay tiempo, ¿no? Pongamos las pilas, cumplamos con nuestros votos, con la deuda que tenemos con el Señor. Y si el Señor nos habló, nos dijo de alguna necesidad que debemos cubrir, actuemos, hermano, pronto, con sencillez. Amén. Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque vos estás en medio nuestro, ministrando, hablándonos, Señor, desde el comienzo de la reunión, del encuentro. Señor, vos estás en medio nuestro. Gracias por todo lo que hoy recibimos. Señor, que podamos tener esta actitud que tuviste vos, esta actitud de dejar nuestro yo, nuestra humanidad, y tener una actitud de siervo, no solamente servirnos entre nosotros, considerándonos al que tenemos cerca como mayor a nosotros mismos, sino también al resto del mundo, de los que están pasando necesidad. Señor, guíanos, inspíranos. Señor, te pedimos perdón si en este tiempo no hemos actuado al ver la necesidad, si no estamos viendo
a los necesitados, Señor, porque estamos muy ocupados en nuestras cosas. Señor, te pedimos que nos perdones, pedimos que vos nos limpies de este pecado, que vuelvas a limpiar nuestros ojos, Señor, con ese colirio santo, para que podamos ver, Señor, la necesidad, compadecernos y actuar, Señor, y cubrirte. Señor, guíanos una vez más, háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo en este tiempo, que nos esté despertando en el servicio a los demás, Señor, y el tener una actitud de siervo hacia con todos, Señor. Gracias, Jesús, gracias por tu presencia, gracias porque estás con nosotros en esta mañana. Amén.